hacer ya reacciones químicas, ¿ok? No te preocupes si es que no te ha quedado muy claro lo de nomenclatura o si es que de repente tienes alguna duda, porque la semana que viene corresponde a una semana de repaso. Y nosotros en esa semana de repaso lo que vamos a hacer es resolver todo el libro de nomenclatura y reacciones químicas. Full ejercicios la otra semana. Full ejercicios de puro nomenclatura, puro reacciones químicas. Si acabamos rápido el libro, te voy a enviar un material adicional para reforzar. Si no, manejamos el libro normal. Pero para el día de hoy necesito hacer lo que es reacciones químicas, ¿ok? Entonces vamos a empezar con reacciones químicas. Atento con este temita, es un tema muy sencillo, es muchísimo más fácil que nomenclatura. No te vas a asustar tanto como con nomenclatura, ¿ok? Es un poquito más sencillo. Pero siempre tienes que estar atento, bien despierto, por favor. A ver, hay una opinión por acá, espérame. Es el buen Adonis, un ratito, por favor. ¿Haremos química orgánica? Sí, claro, pero no ahora, pues. Química orgánica viene después. Es reacciones químicas, que es lo que vamos a ver hoy día, unidades químicas de materia, que es la siguiente semana, estequiometría, y ahí empezamos química orgánica. Después de estequiometría, hacemos química orgánica. Entonces vamos a... ¿Qué pasó? ¿Volaste? Ah, no te creo. Por las puras te asustas, criatura, por las puras te asustas. Por favor, muy bien, aprende de mi amiga Vilma, ¿ves? Es valiente mi amiga. No pasa nada, con nomenclatura es sencillo. Sin más preámbulos, entonces, criaturita, y como ya hemos tenido cierta dilación del tiempo, porque todavía no sé qué pasó en la asignación de salones, el día de hoy trabajamos entonces reacciones químicas. Bien. Una reacción química, ya la hemos hablado, una reacción, nos faltan bastantes todavía. Una reacción química, criatura de Dios, es un proceso por el cual existe una transformación de sustancias. Recordarás la primera semana que hemos visto transformaciones físicas, transformaciones químicas y transformaciones nucleares. Ahora vamos a profundizar un poquito más en reacciones químicas. Una reacción química se caracteriza porque modifica, es una transformación. Ya, es una transformación. Muy bien. ¿Transformación de qué? Transformación de ciertas sustancias. Transformación de sustancias. ¿Qué significa transformación de sustancias? Muy bien. Algunos reactantes van a reaccionar químicamente, valga la redundancia, para generarme productos. Entonces, vamos a conocer reactantes y productos. Los reactantes reaccionan químicamente, reacción química se llama, y vas a originar nuevas sustancias. Esas sustancias llamadas reactantes se van a transformar. Por eso le pongo transformación de sustancia. ¿Qué caracteriza a una reacción química? Es que para que estas dos sustancias se conviertan en sustancias nuevas, tiene que haber ruptura y formación de enlace. Una característica entonces es que hay ruptura y formación de enlaces químicos. Y hemos visto enlaces químicos ya, iónicos y covalentes, ¿verdad? Hay ruptura y formación entonces de lo que hemos visto el otro día, que vienen a ser los enlaces. ¿Qué otra característica tiene? Es que involucra cambios energéticos. Claro, para que haya reacción química, tiene que haber energía involucrada. Tiene que haber energía involucrada. Susanita, pobrecita. Tranquilo, tranquilo. No te estreses con nomenclatura. Nomenclatura lo vamos a volver a ver la Profesor, otra semana. Dime, mamá. ¿se podría decir que es un proceso irreversible? No. Lo que pasa es que algunos sí son reversibles. En el caso de reacciones,
Puede ser que la reacción sea irreversible, como las combustiones, por ejemplo, o puede ser que la reacción sí se pueda revertir. Entonces, hay de dos tipos. Hay de dos tipos, ¿ya? ¿Qué más tienes que recordar? Entonces, en una reacción química, lo que tienes que tener en cuenta es que ciertas sustancias, las cuales le voy a llamar A y B, van a romper sus enlaces y van a formar nuevos enlaces entre ellos para obtener nuevas sustancias. A y B se han convertido en C y D. A estas dos iniciales nosotros las llamamos reactantes o también reaccionantes. Estos de acá se conocen como reactantes o también reaccionantes. Y a estos de acá se los conoce como productos. Ahora, en la industria ya tienen otros nombres. A ellos les llamamos materia prima y a ellos les llamamos producto, por ejemplo. ¿Sí? O a ellos le llamamos insumos y a ellos productos. Pero eso es ya a nivel industrial. Nosotros a nivel de laboratorio hablamos de reactantes y de productos. Por ejemplo, ojo que estas de acá son nuevas sustancias. C y D son nuevas sustancias. Son las nuevas sustancias que tú estás generando. Por ejemplo, tienes acá. A ver. Voy a usar este ejemplo, ¿ok? Voy a hacer reaccionar hidrógeno. Químicamente, el hidrógeno lo voy a hacer reaccionar con el cloro para obtener HC. ¿Sí? Ahí está, es una reacción química. Había hidrógeno, hay cloro, se rompen los enlaces. Inicialmente, ¿cómo es el hidrógeno? El hidrógeno es un átomo pequeño unido a otro átomo pequeño. Ahí están, son dos de hidrógeno. El cloro es un poquito más grande. El cloro es un poquito más grande. Pues digamos que hay un átomo de cloro unido a otro átomo de cloro. Cloro con cloro, hidrógeno con hidrógeno. Ellos dos están unidos mediante un enlace. Seguramente que tú recuerdas que cuando dibujamos al hidrógeno, ellos dos tienen un enlace covalente apolar entre ellos dos. Pero en una reacción química lo que pasa es que el enlace se rompe. El cloro con el cloro también están enlazados químicamente. El cloro tiene pares libres. Ahí están sus pares libres del cloro. Pero en una reacción química se rompe el enlace de cloro con cloro y se forman nuevos enlaces. ¿Entre quién? Entre un hidrógeno y un cloro. Entonces se va a formar ahora un enlace entre el hidrógeno y el cloro. Lo que te estoy queriendo graficar entonces aquí es que en una reacción química lo que existe es ruptura de los enlaces de los reactantes, hay un reacomodo de los átomos, porque ya no están hidrógenos con hidrógenos juntos, ahora el hidrógeno se está uniendo al cloro. Se reacomodan los átomos y forman entre ellos nuevos enlaces y la creación de nuevas sustancias. A esto le llamamos entonces una reacción química. Ahora, ojo que aquí falta balancear, todavía no lo he balanceado, aquí debería haber un 2. Balance te voy a explicar más adelante, tranquilo. ¿No haría una flecha indicando el producto? Ah, perdóname, ¿por qué he puesto un más? Esta debe ser una flechita. Gracias, criatura. Esta debe ser una flechita. Ahora, esta flechita tiene un significado. Ahorita te voy a comentar. Gracias, mamá. Gracias por la corrección. Entonces, una reacción química se representa mediante esto, que se conoce como ecuación. Todos los cambios, y mi amiga me acaba de decir algo importante, transformación o reacción química tienen el mismo significado. Una transformación química o una reacción química se pueden representar mediante algo que se conoce como ecuación. Te presento entonces a lo que nosotros llamamos ecuación química. ¿Qué cosa viene a ser una ecuación química? Es esto de acá, es la representación de una reacción. Es una representación simbólica.
¿ok? Entonces, una reacción química como esta de acá o como esta de acá se puede expresar mediante una ecuación. Ahí está. Entonces, mediante una ecuación química se representan a las reacciones. ¿Qué viene a ser la ecuación química entonces? Es la representación simbólica de las reacciones. Representación de la reacción química. Y tiene partes, claro que tiene partes. Tú tienes que recordar algunas partes. ¿Por qué me sirve una ecuación química? Porque cuando tú hables de reacciones y hablamos de reactantes y productos, muchas veces vamos a tener que comprobar cantidades acá. Y eso lo vamos a ver la siguiente clase, cuando hablemos ya de la matemática de la química. La química tiene una parte matemática. Y esa parte matemática es justamente el balance de la reacción y análisis de masas, moles o volúmenes, por ejemplo. Ni colegio ni laboratorio. No vas a volar, criatura, no vas a volar. Tranquilo, tranquilo. No vas a volar, Pablito. No vas a volar, Pablito, tranquilo. No vueles, concéntrate. Entonces, hasta aquí, amiga Briana. Lo que he hecho, amiga Briana, se te fue el internet, me dices. Lo que he hecho solamente poner un ejemplo de una reacción. ¿Qué estás viendo en esta reacción? Que dos sustancias iniciales, el hidrógeno más el cloro, que vendrían a ser los reactantes, están rompiendo sus enlaces. Fíjate que la bolita de hidrógeno está unida a otra bolita de hidrógeno. Voy a romper el enlace entre ellos dos para que ahora esta bolita negra con esta bolita roja se enlacen químicamente. ¿Qué caracteriza una reacción entonces, Briana? Es la ruptura de enlaces en los reactantes, hay un reacomodo, se reacomodan los átomos y se forman nuevos enlaces en los productos. Ruptura de enlaces en reactantes, reacomodo de átomos y formación de enlaces en los productos. Estas dos sustancias distintas se están convirtiendo en una nueva sustancia. Se está transformando esta sustancia, esas dos sustancias, en esta de aquí. Eso es una reacción. Esto de acá no puede ser una reacción química, por ejemplo. Si tú tienes esto de acá, te estoy diciendo que el hielo, por acción del calor, se está convirtiendo en agua, pero la sustancia sigue siendo la misma, agua y agua. No está apareciendo nuevas sustancias acá, es la misma. Eso es una transformación física. En el caso de reacciones químicas, sí tiene que aparecer una nueva sustancia que inicialmente no estaba en los reactantes. No sé si me dejo entender, amiga Brianita. ¿Ok? ¿Qué son esas dos bolitas rojas? Ah, mamá, estas dos bolitas rojas es una... Estoy como que graficando el cloro. Son dos cloros, mira. Es un cloro unido a otro cloro. Es más, le puedo poner adentro cloro si es que te marea. Son dos bolitas de cloro nada más. Es un cloro con otro cloro. Este es un hidrógeno y otro hidrógeno. Esas son las bolitas, son solamente cerecitas. Ah, ¿estas de acá? No, estas de acá no, era un ejemplo para decirte que se va a romper el enlace. Amiga Kiara, no te rayes. Kiarita, ¿estás bien? Ya está, listo. Ahora, una reacción química se representa mediante una ecuación. Y una ecuación tiene partes. Voy a graficar entonces rápidamente qué partes tiene tu ecuación. Tienes acá una sustancia A, una sustancia B, es un ejemplo, ¿eh? Son letras, no me vayas a decir qué es A y qué es B, son solamente variables, criatura de Dios. Esa sustancia A y B se va a transformar en otras sustancias C y D, así como puse acá. Ya te adelanté que eran estas dos. A y B son reactantes y C y D son productos. O también le puedes llamar a ellos reaccionantes, reactantes o reaccionantes. Lo que no te he puesto acá, y que acá sí lo voy a mencionar, es que todas las reacciones tienen que tener aquí al costadito unos numeritos. Estoy poniendo yo letras, ¿eh? Son letras porque
no sé qué número debe ir, estoy poniendo como variables. Pero en realidad estos son numeritos. Estos numeritos representan cantidades, como por ejemplo este 2 en mi reacción, mira. Este 2 vendría a ser esta letrita de acá. Estos numeritos, acá se supone que hay un 1, solo que no se pone, ¿no? Esos numeritos que están aquí adelante tienen un nombrecito. Se llaman coeficientes estequiométricos. Esos numeritos se llaman coeficientes estequiométricos. Son los coeficientes que te indican cantidad y te sirven en la estequiometría de la reacción. Estequiometría es un tema que vamos a ver de acá a 2 semanas, la famosa estequiometría. Entonces, estos de acá son coeficientes estequiométricos. ¿Qué representa un coeficiente estequiométrico? Cantidad. Por ejemplo, si te vas a esta reacción, hidrógeno más oxígeno me da agua, por ejemplo, y haces el balance, aquí debe haber 2 y aquí debe haber 2. Ahí está. Si haces un balance, 4 hidrógenos y 2 oxígenos, 2 oxígenos. Entonces, este numerito, que viene a ser un 2, significa que hay 2 moléculas de hidrógeno. Aquí hay un 1 que no le he puesto, se sobreentiende que aquí hay un 1, una molécula de oxígeno, 2 moléculas de hidrógeno con una molécula de oxígeno, me dan 2 moléculas de agua. Estos numeritos, entonces, que yo estoy poniendo como letritas A, B, C y D, sirven para representar cantidades. Se llaman coeficientes estequiométricos y salen cuando haces balanceo de reacciones. Todavía no hemos hecho balanceo, ahorita vamos a ver balanceo. ¿Qué otra parte tienen? Las reacciones químicas también tienen que tener los estados de agregación. Las sustancias, una correcta reacción química, una adecuada reacción química, tiene que tener estos como que subíndices, que significan los estados de agregación de las sustancias. Entonces, si tú ves S, por ejemplo, significa que esta sustancia está en estado sólido. Si ves G, significa que esa sustancia es un gas. Si ves L, significa que esa sustancia es un líquido. Si ves AC, significa que esta sustancia está disuelta en agua, en medio acuoso. Entonces, todo eso viene a ser estados de agregación. Esos de ahí son estados de agregación. Las reacciones, las verdaderas reacciones, las reacciones completas tienen que tener eso. Nosotros no le ponemos a veces por ahorrarnos el tiempo, pero una verdadera reacción tiene que tener sus estados de agregación. Ahora, ¿qué otra cosa más tiene la reacción? Fíjate que tiene esta flechita que me había mencionado hace ratito mi amiga. Esta flechita representa una igualdad. Es como matemáticamente tú dices que 2x más 6 es igual a 5x. Por ejemplo, tienes algebraicamente un miembro y otro miembro. ¿Y qué compara estos dos miembros? Un signo de igualdad. Es lo mismo en una ecuación química. Así como la ecuación matemática compara dos miembros mediante una igualdad, una ecuación química también compara dos miembros mediante una igualdad. La igualdad es la flechita. Pero esta flechita tiene otro significado también. Si ves una flechita en un solo sentido, significa que la reacción solo va en una dirección, o sea, es irreversible. Entonces, vamos a poner acá la flechita, significa el sentido de la reacción. Sentido de la reacción. ¿Y qué pasaría si ves, por ejemplo, dos flechitas? Una para allá y otra para acá. Eso significa que la reacción puede ir en ambos sentidos. Hablamos de una reacción de tipo reversible. Puede regresar. Entonces, puede ser en un sentido
o puedes encontrar doble flechita también, dependiendo de la reacción que tengas. No, mamá. Este de numerito de acá no siempre es un 2, depende del balance. A veces es un 4, a veces puede ser hasta una fracción. Ese número no es un número definido, depende de la reacción, amiga Brianita. No sé si aclaro tu duda, avísame por favor. Ya está, mira. No quiero que vueles, por favor, tienes que ser sincero, ¿ya? No te quedes callado. Si estás volando, tienes que hablar, tienes que avisar, tienes que avisar. Somos 118 personas y no sé cuántos de ustedes realmente están volando, porque siempre hablan casi los mismos. Llámense los nombres de todos los que están participando, pero los que nunca preguntan no sé ni quiénes son. Así que porfa, habla, pregunta, participa. Sabes que estás en toda la libertad de hacerlo, nadie te va a decir nada. Yo nunca me he molestado cuando me preguntas, ¿no? Nunca me he molestado conmigo. Dime, papá. ¿Me puede repetir cómo eso hizo la ecuación? ¿Ya? A ver. ¿Te refieres a esta? Sí, profe, no entendí. Tranquilo, mira. Te lo voy a poner como un ejemplito, ¿ok? Con un ejemplito. Mira. Como que para no repetir lo mismo para los demás también. O sea, voy a hacer lo mismo, pero ahora con valores reales. Voy a hacer reaccionar al nitrógeno con el hidrógeno para obtener amoníaco. Ahí está. La reacción es la siguiente. Nitrógeno más hidrógeno me tiene que dar amoníaco. Pero esta reacción, o mejor dicho, la reacción química entre el nitrógeno y el hidrógeno y la obtención de amoníaco, yo lo puedo expresar mediante la ecuación. ¿Qué cosa viene a ser la ecuación química? La representación de las reacciones, que es esta de acá. Esta es una representación simbólica de lo que pasó en realidad en el laboratorio. Yo en el laboratorio tenía un recipiente nitrógeno, agarré hidrógeno y lo eché, los combiné y ahora en mi recipiente tengo amoníaco. Esto pasa a nivel de laboratorio. Pero nosotros lo representamos mediante la ecuación química, que vendría a ser esta de acá, donde A y B son los reactantes y C y D son los productos. En mi caso sería nitrógeno más hidrógeno, los reactantes, y el amoníaco, el producto. Ahí tienes reactantes y productos. ¿Ok? Ahora, una ecuación tiene ciertas partes. Lo primero que hemos visto en las partes son los numeritos que deben ir adelante. A esos les llamamos coeficientes estequiométricos. Para mi reacción todavía no está balanceada. Hay que balancear. Aquí deberían haber 2 nitrógenos, dice, ¿no? Entonces, si aquí hay 2 nitrógenos, acá también tiene que estar. Pero yo solamente veo 1. Entonces, le pones un coeficiente adelante. Y está. Al colocar ese numerito, estás haciendo cumplir que tanto en reactantes como en productos haya 2 nitrógenos. Pero si haces eso, estás alterando... también falta. Sería 3 para que Sí, sea claro. 6. Exacto. Todavía no termino. Pero al poner un 2 acá, estás alterando los hidrógenos. Ahora chécate los hidrógenos. Aquí hay 2 hidrógenos. Aquí hay 6, mira, 2 por 3 son 6. Hay que multiplicarlos. Si acá hay 6 hidrógenos, acá también. Por lo tanto, te falta un 3. Y ahora sí, tu reacción está balanceada. ¿Qué me dice esta reacción? Una de nitrógeno con 3 de hidrógeno me van a dar 2 de amoníaco. Y ya está balanceado. Y estas cositas de adelante, los numeritos de adelante, tienen un nombre. Se llaman coeficientes estequiométricos. Ese es su nombre. Y sirve para representar cantidades. Ahora, además, también tienes que recordar que las reacciones tienen que tener sus estados de agregación. Sabemos que el hidrógeno y el nitrógeno son gases. Entonces, una correcta, adecuada reacción química tiene que tener sus estados de agregación, que pueden ser sólidos, líquidos,
gases mezclados con agua, lo que quieras, pero tienes que poner, ¿ok? Tiene que tener entonces también estados de agregación. Además, las reacciones tienen una flechita. Esta flechita indica dos cosas. Indica dos cosas. Indica el sentido de la reacción y además indica si es irreversible o es reversible. Si ves una sola flechita, significa que esa reacción no se puede revertir. Es una reacción de tipo irreversible. Si ves dos flechitas, por ejemplo, si ves algo así, significa que si en vez de esta flecha yo pusiera esto aquí, significa que mi reacción puede ir en dos sentidos, o sea, puede ir en cualquiera de los dos sentidos. Es una reacción que se puede revertir, le llamamos reacción reversible. Mira que solo estamos viendo partes de una ecuación química, ¿ok? No, hay algunos más. Por ejemplo, aquí falta la mezcla en soluciones y ¿qué más falta? No, básicamente estas, sólido, líquido, gas, mezclas acuosas o mezclas con otro tipo de solvente. Nada más, pero eso no es tan importante. Si los reactantes tienen estados de agregación diferentes, ok, eso depende. Si los reactantes tienen estados de agregación diferentes, ¿cuál será el estado de agregación de la sustancia? Eso no se puede saber. Eso depende de lo que estés mezclando. Depende de las sustancias que estés mezclando. Eso te lo va a dar el problema. Eso nunca va a ser una pregunta en el examen de admisión. Eso no se sabe. Eso va a depender de qué mezcles, ¿ok? A, B, C y D, criatura, estos son números. Parece que no me estoy dejando entender. A, B, C y D son estos números, el 1, el 3 y el 2. En mi ejemplo ya puse los números reales, solo que esta es una ecuación cualquiera. Estos numeritos son los coeficientes estequiométricos, o sea, este 3, este 1, este 2. Amiga Nicole. ¿Me entiendes, Nicole? Sí, ya está. Son numeritos nada más, solo que he puesto ahí letritas porque era una ecuación con variables. Con letras cualquiera. Listo. ¿Qué otra parte tiene una reacción? Profe. La reacción también tiene acá un simbolito. Este triangulito Descomposición. Este triangulito significa energía calorífica, ¿sí? Que vas a usar para la reacción química. Entonces, aquí el triangulito significa variación calorífica o energía involucrada, le damos a todo. Recuerda que para que haya una reacción química, tiene que haber energía involucrada. ¿Sí? Estas son más o menos las partes. Aquí faltan algunas partes más. Por ejemplo, faltan los catalizadores. Faltan condiciones de presión y temperatura. Pero eso no lo voy a poner para que no te rayes más. Lo vamos a dejar ahí, porque me estoy dando cuenta que estás medio zombie hoy día. No es tan complicado, ¿eh? Solamente son letras y flechitas nada más. El problema te menciona si la reacción es irreversible o no. Sí. O te van a poner la flechita también. Sí, el problema te lo va a decir. Ahora, las reacciones se clasifican dependiendo de cómo se dé la reacción. Así que vamos a hablar de tipos de reacción. Vamos a conocer algunas reacciones. ¿Qué te van a preguntar en este tipo de problemas? Te van a decir, oye, dime tú, ¿qué reacción es esta? Eso te van a decir. Y eso es muy fácil, ¿verdad? Es muy sencillo. Acá no tienes que complicarte la vida. Este tema es muy sencillo. Los tipos de reacciones. La primera clasificación es
según el mecanismo de reacción. Según el mecanismo de reacción. Entonces tienes la primera reacción. ¿Cómo se da una reacción? Tipos de reacciones entonces. Primera clasificación, según el mecanismo de reacción. Rx significa reacción. Ya lo voy a abreviar para no estar escribiendo mucho. Rx significa reacción. Según cómo se da la reacción se divide en varios tipos. El primer tipo de reacción es la reacción de síntesis. Reacción de síntesis tiene otro nombre. También en vez de llamarle síntesis, le puedo poner también adición. Síntesis o adición. La primera reacción que te voy a presentar. ¿Cómo es una reacción de síntesis o adición? Una reacción de síntesis es una de las reacciones más fáciles, ¿ok? La reacción de síntesis es la siguiente. Dos sustancias simples se van a combinar químicamente para formar una sustancia más compleja. Mira que A y B son sustancias que separadas son sustancias simples, pero cuando se combinen me van a dar una sustancia más compleja. Esa es la primera reacción, recontra facilita, muy facilita, pero tiene ciertas características. La primera característica que tienes que recordar es que las reacciones de síntesis son reacciones que liberan energía. Cuando se da la reacción de síntesis, una de sus características es que libera energía a su medio, a su entorno, al medio ambiente. O sea, es una reacción de tipo exotérmica. Bota energía. Esa es una característica. Una de las características. Es una reacción que libera energía. Ahora, una reacción de este tipo, la manera más fácil de reconocerla es viendo que sustancias simples se conviertan en una más compleja. Por ejemplo, aquí vamos a ver esta síntesis. Bueno, esta no, esta de aquí. Cuando tienes hidrógeno más oxígeno, el hidrógeno con el oxígeno van a combinarse de tal manera que se va a formar agua. Esta de aquí es una clásica reacción de síntesis. Dos sustancias sencillas, como el hidrógeno y el oxígeno, se están convirtiendo en una sustancia más compleja, el agua. Cuando a ti te pregunten, ¿esta será una reacción de síntesis? Tú dices, exacto, eso es una síntesis. Y esta síntesis es una síntesis muy famosa. Hasta nombre propio tiene. Esta síntesis tiene nombre propio. Se conoce como la síntesis de Lavoisier. Porque el científico, el famoso científico Lavoisier, estudió a esta reacción. Así que, como es una reacción famosa, le han puesto ese nombre, la síntesis de Lavoisier. ¿Cómo reconocer entonces una síntesis? Fácil. Sustancias sencillas se convirtieron en una sustancia más compleja. ¿Te das cuenta? Esa es una reacción de síntesis. Ahora, siguiente tipo de reacción. Así como hay síntesis o adición, hay una que es lo contrario a ella. Te presento a la segunda reacción, la reacción de descomposición. Composición. Gracias, mamá. Muy bien. Sí, ¿Quién fue? profe. Es Susana, es que yo dije descomposición justo por el triangulito, porque es muy ¿Ya? característico. O sea, cuando había puesto el triangulito ahí, por eso dije descomposición. Ah, ok, claro. Es que la descomposición, muy buena, a diferencia de la síntesis, que libera energía,
la de descomposición necesita energía. ¿Ok? Y Sí. por eso es que le llamamos descomposición. Vas a romper los enlaces aquí y para eso requieres energía en la descomposición. Gracias. Muy bien, Carlitos. ¿Es endergónica o endotérmica? De hecho, hay una diferencia en el término de endergónica y endotérmica, pero no te voy a contar eso porque es un tema un poquito más avanzado que lo vas a ver en la universidad. No es lo mismo decir endergónico que endotérmico, pero para ti sí. ¿Ok? Todavía no vamos a entrar en detalles de variaciones en las energías, porque la energía de hecho se mide de varias maneras, pero no lo vas a ver acá, lo vas a ver ya en la universidad. Entonces, la reacción de descomposición es lo inverso de las reacciones de síntesis. La reacción de descomposición es así, mira, una sustancia compleja se va a fragmentar y va a darte sustancias más simples. Mira qué es lo contrario, ¿ah? Mira qué es lo contrario, ¿ok? Ahora, característica de esta reacción es que si ella libera energía, esta de descomposición no libera, consume energía, necesita energía justamente para poder romper los enlaces. Consume energía y como dijo mi amigo Carlitos, es endergónica. Yo le voy a poner endotérmica. ¿Qué significa endotérmico? Que necesitas energía, que consumes energía. ¿Ok? Ahora, las reacciones de descomposición son varias, ¿ah? Son varias. Tú conoces muchas de ellas. Las estudiamos, por ejemplo, en biología. No sé si te suena el término fotólisis del agua. ¿Has escuchado hablar de la fotólisis del agua en la La fase fotosíntesis? lumínica. ¿Fase cuál? ¿Qué fase? ¿Qué fase? Lumínica. Lumínica. Fase luminosa o fase lumínica. Muy bien. En la fase luminosa, el agua sufre una descomposición, la famosa fotólisis del agua. ¿Conoces a otra? No sé si has escuchado hablar de la fermentación alcohólica. Sí. Claro, la fermentación alcohólica también es una descomposición, donde una glucosa, que es una molécula muy compleja, se va a fragmentar en dos más simples. La glucosa se convierte en etanol y CO2, que se libera, ¿verdad? Por eso se llama fermentación alcohólica. La glucosa sigue un mecanismo químico que hace que se convierta, se parta en etanol y se libera CO2. ¿Recuerdas esta fermentación también de biología? Entonces, esas reacciones de descomposición son varias. Hay descomposición por enzimas, descomposición por calor, descomposición por luz, descomposición por electricidad. Hay varias, ¿ok? Tú no te vas a marear tanto, pero sí tienes que saber reconocerlas. ¿Cómo sé reconocer cuando una reacción es de descomposición? Fácil. Mira aquí, tienes una sustancia compleja, el famoso carbonato de calcio. Ya sabes, nomenclatura, carbonato de calcio es su nombre. El carbonato de calcio, mediante acción del calor, se puede descomponer en óxido de calcio y CO2. Una molécula compleja se está fragmentando en dos sustancias más simples. No sé si me dejo entender. Entonces, a esto le llamamos descomposición. Fácil de reconocer. Una compleja se está partiendo en dos más simples. Ahí tienes entonces a tu descomposición. Ah, no, de todas maneras, mamá. Ojo, muy buena observación de mi amiga. Ojo que acá no estoy balanceando todavía. Acá sí lo he balanceado para que entiendas que tienen que haber numeritos. Acá faltan los numeritos, no los estoy poniendo todavía, porque todavía no te he enseñado a balancear. Falta balancear, ¿ok? Falta balancear, ten en cuenta eso. Gracias, mamá, por tu... Sí. Debería tener sus estados de agregación acá, acá también. Yo por ahorrar tiempo no los estoy poniendo, ¿ok? Pero una correcta y completa ecuación química
tiene que tener todo esto, sus estados de agregación, catalizadores, condiciones de presión y temperatura, variaciones de energía, una completita que tener todo eso. Yo no estoy escribiendo todo, estoy poniendo solamente los reactantes y los productos, nada más. ¿Sí? Ahí falta completar, tienes toda la razón. Por cuestiones de tiempo, no lo voy a poner. ¿Ok? Amiga Ana Lu. No lo sé, mi hermano, no lo sé. Una. No creo que venga más de una. Lo que sí viene de este tema es redox, que vamos a hacer ahorita. Sí, acá, acá, bueno, acá está balanceado ya, mira. Un calcio, un carbono, 3 oxígenos, 2 y 1, 3 oxígenos. Esto ya está balanceado. Bueno, así está la reacción, ¿ok? Igual yo no lo he verificado. Lo normal es que tú tienes que balancear. Todas las reacciones se balancean. Por tiempo no lo estoy balanceando. No te rayes con eso. No te rayes con eso, amiga Nicole. Profesor, Otra pregunta. Un último ejemplo, profesor, Harold. Dime, papá. ¿el triangulito qué significa? Energía, variación de energía. ¿Y cómo puedo usar eso? Esto, Sí, nosotros no triangulito. evaluamos la variación de energía a nivel pre. Solo vamos a ver más adelante una partecita en la cual se clasifica a una reacción por la variación de energía. Ahorita voy a hablar de eso. Pero exactamente con cantidades de energía no trabajamos nosotros. Sí, eso lo vas a ver en la universidad. ¿Ya? No te estreses. Con cantidades no vamos a... Solamente pongo aquí esto que representa que va a haber energía involucrada, pero no trabajamos con valores de energía aquí. ¿Me entiendes? Sí, profe, gracias. Ya, papá. A ver. Ivana, Luz. Ya, Ivanita, está bien. Igual igual voy a subir la foto, así que no te preocupes, ¿ya? Sí. Sí, Briana, sí. ¿La reacción de síntesis también puede ser llamada de composición? Sí. Es síntesis, composición, adición, incluso en algunos libros también lo vas a encontrar como combinación. Tiene 4 nombres esta reacción: síntesis, adición, combinación o composición. También tiene ese nombre. No lo he puesto, pero sí, también lo puedes encontrar así. Gracias, amiga Yasmín. Muy bien. La energía involucrada en reacciones químicas, Analu, es la energía involucrada en reacciones químicas es mayor a la energía involucrada en transformaciones físicas. Es mucho mayor que las físicas. Ahora, aquí en la reacción de descomposición hay varias. Mi amiga Nicole acaba de escribir la pirrólisis. Esta es una de pirrólisis, por ejemplo. El carbonato de calcio, cuando se descompone por calor, se llama pirrólisis. Es una reacción especial de pirrólisis. La del agua, por ejemplo, tienes el agua, o no sé si tú has visto peróxido de hidrógeno. Sí has visto, porque seguramente que cuando te haces alguna heridita, tu mami te echa eso para tus heridas. ¿Por qué crees que el peróxido de hidrógeno viene en frascos marrones? Nunca has visto que el peróxido viene en frascos blancos. Sus frascos son marrones. El luz rompe Porque, gracias, la luz puede provocar una reacción de descomposición sobre él y puede hacer que él se separe y se convierta en agua más oxígeno. Ese es otro típico ejemplito. Me estabas pidiendo un ejemplito de descomposición más. Aquí está otro ejemplito. Fíjate que una sustancia compleja se está convirtiendo en sustancias más simples. Pero la diferencia entre ellos dos es que él es por la luz, por eso se llama fotólisis, y él es por calor, se llama pirrólisis. Amiga Nicole. Voy a tomarle foto para poder borrar esta parte, porque nos estamos retrasando mucho. Mira que recién hemos hecho una pizarrita. Y ahora sí. Perdóname, Nicolás. Discúlpame, te cambié de nombre, ¿no? Te dije Nicole.
Nicolás, tienes toda la razón. Aquí hay pirrólisis, hay fotólisis, pero hay algunas más que no te estoy mencionando. No te estoy diciendo todo acá. Hay algunas cosas que no te estoy contando. ¿Ok? Ahora, algo más que me dijeron por acá. Espérate. Sí, exacto. Aparte de la fotólisis, hay pirrólisis, hay electrólisis, hay catálisis, hay varios tipos de lisis, de descomposición. ¿Por qué se degrada? Dice Eddie. Muy bien. Lo que pasa es que esta sustancia es muy reactiva, ya que cuando tú formas a los peróxidos tienen el ion peróxido, lo que vimos en la clase anterior, el O2 con carga -1. El O2 es un anión muy reactivo, reacciona muy rápido, es por eso que va a tender a oxidar, tiene un poder oxidante muy fuerte. Por eso es que daña, por ejemplo, a las bacterias, por eso los usamos como desinfectante, porque oxidan muy rápido a las estructuras. Son muy reactivos, más reactivos que algunas sustancias. Y en el de agua, ¿cuáles son sus estados de agregación? Acá son gases, mamá. Estos son gaseosos. Recuerda que el oxígeno y el hidrógeno son gases. Pero igual no los estoy poniendo. ¿Qué más? Hay otra pregunta por acá. Muy bien. La síntesis de Lavoisier es un ejemplo de síntesis. Y por ahí leí un comentario, creo que fue de mi amiga Luana. Luana, esta reacción también es una reacción de síntesis, ¿no? Mira, sustancias simples se convierten en una más compleja. Simples, más compleja. Y esta también es una reacción conocida. Es la síntesis de Haber y Bosch. Solo que no la he colocado. Pero si tú lo sabes, muy bien, criatura. Es la síntesis de Haber y Bosch. Es otra reacción conocida de síntesis. Mamá, este es el ejemplo. Síntesis de Lavoisier se llama él. Él se llama. No hay varias síntesis de Lavoisier, no te confundas. Esta es la única síntesis de Lavoisier. Ese es su nombre de esta reacción. Es una reacción de síntesis, pero como es muy famosa, tiene nombre propio. Se llama síntesis de Lavoisier. Ella es amiga Nicole. Hidrólisis Profe, también. ¿el otro cómo se llamaba? ¿Síntesis de qué? Haber. Esta es la de Haber-Bosch. Es síntesis de Haber-Bosch. Síntesis de Haber-Bosch. Pero no tienes que saber los nombres, no te rayes, no te rayes. No te rayes. ¿Por qué nos ocultan la verdad? Es que si es que te dijera todo, nos faltaría tiempo. Mira que recién he hecho una pizarra. Hay mucha información en química, criatura. No, Profesor, Dime. ¿la reacción de síntesis forma un compuesto? ¿Es verdad? La reacción de síntesis forma un compuesto, ¿sí? Acá está. Aquí está, un compuesto más complejo que los que están acá. Este es más complejo que estos dos. Para no dañarnos el cerebro. Ya está. Esta de acá es pirrólisis por calor y esta es fotólisis por luz. Pero no te tienes que concentrar mucho en los nombrecitos. Más que nada lo que te van a preguntar aquí es identificar qué cosa es. Basta que tú veas una sustancia compleja, se convierte en sustancias más simples, esa es una descomposición. Nada más, no te preguntan los nombres. No te preguntan los nombres. Solamente te preguntan el mecanismo de la reacción, qué es lo que está pasando y qué tipo de reacción es. Básicamente es eso. No te rayes tanto, criatura. No te rayes tanto. Vamos a ver ahora otra reacción parecida a estas, pero se caracteriza porque aquí hay un movimiento. Se llama reacción de desplazamiento simple. Desplazamiento simple y compuesto. Muy bien, muy bien. Pero vamos a estudiarlas por separado, ¿ok? Gracias, mamá. La reacción de simple desplazamiento o desplazamiento simple. Simple desplazamiento. ¿Cómo es una reacción de desplazamiento simple? Una reacción de desplazamiento simple es así. Viene por acá una sustancia
que voy a llamar una sustancia BC. Ahí está. Esta sustancia va a reaccionar con esta sustancia. A va a reaccionar con BC. ¿Qué es lo que va a pasar en esta reacción? B y C están unidos, tranquilos y felices, ahí juntitos los dos. Va a venir A y va a desplazar a B. Por eso se le llama simple desplazamiento. Él viene, desplaza a él, de tal manera que ahora lo que va a quedarte es que A se va a quedar unido a C y B, como ha sido desplazado, se va a ir solito por ahí. ¿Sí? Esa es una reacción de desplazamiento simple. ¿Qué caracteriza a esta reacción de desplazamiento simple? Por ejemplo, un ejemplito de este tipo de reacciones está aquí. Tienes aquí el hierro. Lo voy a hacer reaccionar con HCl. ¿Ok? Entonces, el hierro es un metal muy activo, muy reactivo, va a desplazar al hidrógeno. Entonces, el hidrógeno se va solito y el hierro se queda con el cloro. Y el hidrógeno sale solito. Repito, no estoy balanceando. No me vayas a decir, oye, pero acá hay 2 hidrógenos y acá solo hay 1. Sí, es que todavía no está balanceado. Falta balancear. Falta balancear todavía, ¿ok? Si gustas, complétale, abuelo. Si insistes, complétale sus 2 ahí. Pero lo que quiero que entiendas es que este hierro está botando al hidrógeno, el hidrógeno se va y él se queda con el cloro. A esa le llamamos desplazamiento sí. Es una reacción de desplazamiento sí. Alguien parecida a ella es el desplazamiento doble. Doble. Tiene otro nombre. ¿Cuál es otro nombre? ¿Cuál es el otro nombre? Metástasis. Gracias, criatura. Muy bien. ¿Qué nivel? Desplazamiento doble, también llamado metátesis. Ese es su nombre, ¿ah? Ese es su nombre, por favor. No confundir con metástasis, que es cáncer, ¿ok? No tiene nada que ver con el cáncer. Esto es metátesis. Desplazamiento doble o metátesis. Desplazamiento doble o metátesis. ¿Qué tiene de especial el desplazamiento doble o metátesis? Parecido a él, solo que ahora esta reacción también tiene otro nombre, ¿ah? Desplazamiento doble, metátesis o también llamado de intercambio. Ya más o menos con el nombrecito vas a sacar a qué se refiere, ¿no? Hay un intercambio, ¿sí? La reacción de desplazamiento doble o metátesis. ¿Qué pasa en la reacción de desplazamiento doble o metátesis? Estas reacciones se caracterizan, ojo, porque son no redox. Ojo aquí, todavía no sabes qué es una reacción redox, recién te voy a explicar, pero las de desplazamiento doble son no redox y además se dan en soluciones, en medio acuoso. De hecho, la mayoría de reacciones, un gran número de reacciones necesitan medio acuoso para poder darse. Por eso es que el agua es un medio perfecto para darse reacciones químicas, ¿sí? Ahora, estas necesariamente tienen que darse en agua, si no, no se dan. Estas reacciones de desplazamiento doble o metátesis son así, mira. Tienes un compuesto AB que va a reaccionar con un CD y lo que va a pasar es que A va a desplazar a C, al igual que él desplazó a él. Pero C no se va a quedar tranquilo. También a su vez va a desplazar a A. Hay un intercambio. ¿Ok? Hay un intercambio. Intercambian sus componentes. A bota a C y se queda con D. ¿Ok? Y C bota a A y se queda con B. ¿Ok? Y felices los 4.
¿Ok? Entonces, ahí tienes una típica reacción de intercambio o desplazamiento doble o metátesis. Ahora, dentro de este tipo de reacciones, vamos a ver dos, básicamente dos. Te voy a enseñar dos, ¿ok? Dos reacciones. Profesor, una pregunta. ¿Y si Dime, fueran mamá, tres? si fueran tres, Ahí hay cuatro, sí, pero si fueran tres. ¿cómo tres? ¿Acá? A, exacto, AB más C o AB más D, ¿no puede ser AB más también? C, así como él. Exacto. ¿A eso te Siempre refieres? tiene que ser. Sí, Ya, es que si fuera este simple y uno más compuesto, como por ejemplo acá, él está desplazando al hidrógeno, ese sería un desplazamiento simple nada más. En cambio acá no, hay un intercambio. Él vota a él, pero él también lo está votando a él. Espérame. Con ejemplo lo vas a entender mejor. Mira, en la reacción de desplazamiento doble, vamos a ver un ejemplo clásico. Un tipo de desplazamiento doble es lo que ya hemos visto en la clase anterior, la neutralización. ¿Qué era neutralización? Recuerdas que era neutralización, ¿verdad? Tu tema favorito. Sales. La ecuación de neutralización es la ecuación o la reacción para formar sales. ¿Cómo formábamos una sal? Base más ácido, ácido más base, base más ácido, ácido más base. Ahí está, mira, el ácido y la base. Hidróxido de sodio y ácido clorhídrico. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Va a pasar esto. El sodio va a desplazar al hidrógeno, así como acá, pero como ya es un desplazamiento doble, el hidrógeno a su vez va a desplazarlo también al sodio. Van a intercambiar. No se va a quedar tranquilo el hidrógeno. El sodio lo bota él. Él cuando lo desplacen se va a venir donde estaba él. Hay un intercambio. De tal manera entonces que el sodio al botarlo al hidrógeno se va a quedar con el cloro. Y te forma la sal, el cloruro de sodio. Ahora, el hidrógeno que ha sido desplazado se une al OH para formar agüita para ti. Esta es la formación de sales, en este caso una sal aloidea, que hemos visto en la clase anterior. ¿Sí? Las formaciones de sales tienen un nombre, neutralización, y son un tipo de desplazamiento doble o metátesis. Fíjate la diferencia, criatura, la criatura que me preguntó. Acá hay un doble desplazamiento. Acá solamente hay un desplazamiento simple y él se va solito. El hidrógeno se ha ido solito, no se ha unido a nadie. ¿Sí? Criatura, Profe, ¿qué pasó, amiga mía? profe, no le había escuchado. ¿Qué es no redox? Ah, no, esto de acá recién lo voy a explicar. Tranquilo. Ay, ya pensaba que estaba distraída. No redox. Redox es otro tipo de reacción que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? De acá a un ratito voy a explicar qué es redox. Y estas de acá no cumplen con características. Ahorita voy a hablarte qué es redox. Y ya está. Otra reacción. Exacto, Yasmín. Muy bien, Yasmín. Otra reacción es la que está dentro del desplazamiento doble. Ojo, es un tipo de desplazamiento doble. Es un tipo de desplazamiento doble, es lo que llamamos formación de precipitados. Formación de precipitados. Nosotros habíamos dicho que las sustancias iónicas, los compuestos iónicos, cuando hablamos de enlace iónico hace como 3 semanas atrás, dijimos que los compuestos que tienen enlace iónico son generalmente solubles en agua, pero no todos. Hay algunos que son insolubles en agua. Entonces, ahí vamos a hablar de la formación de precipitado. ¿Cómo reconocer a una formación de precipitado? ¿Cómo reconocer a una formación de precipitado? Por ejemplo, tienes esta reacción. ¿Cómo se llama esa sal?
¿Sabes cómo se llama esa sal, verdad? Tú ya eres un experto nombrando sales. ¿Y cómo se llama esta sal? Esta es otra sal. ¿Sí? Cuando ellas dos reaccionen, lo que te va a quedar es así. Y acá te va a quedar así. Fíjate lo que está pasando, ¿ah? Fíjate lo que está pasando. El plomo está desplazando al potasio y se está quedando con su yodo. Mira, el potasio está desplazando al plomo y se queda con el nitrato. Mira, el potasio se quedó con el nitrato. Entonces, esta de acá es una reacción también de doble desplazamiento. Solo que en el caso de la formación del precipitado, uno de los productos es un sólido insoluble en agua. Estos dos son sustancias iónicas que si tú las disuelves en agua, pueden separarse sus cationes de sus aniones. Son iónicos, es iónico. Si yo mezclo esto en agua, el agua va a provocar que estos se separen y que el plomo como catión y el nitrato como anión también se separen. Entonces lo que va a pasar es que él se va a unir con él y él se va a unir con él. Pero en esta unión, uno de los dos es un producto insoluble en agua. No se puede disolver en agua, así que se va a ir al fondo del recipiente y a eso le llamamos precipitado. Precipita, se va al fondo. ¿Cómo reconocer un precipitado entonces? Cuando en el producto tú veas una S de sólido. O otra manera de reconocerlo es cuando veas una flechita hacia abajo que te indica que se está yendo al fondo del recipiente. Entonces, ¿cómo sabes tú si una reacción es formación de precipitado o no? Todos ellos están en medio acuoso, pero uno de ellos es un sólido o tiene una flechita hacia abajo. También es un tipo de desplazamiento doble. Ajá, muy bien, ya estamos con los nombres, muy bien. Nitrato, no. Mira que el plomo está trabajando con +2, es plumboso, no es plúmbico, Kiarita, no es plúmbico, es plumboso. Nada más, ahí falta el oso en vez del ico. A ver. Ya está. Listo. Ah, ok, perdón, no vi tu corrección. No, no es una mezcla. Oye, esto es una reacción química. Recuerda que una mezcla es otra cosa. En las mezclas hay otras cosas. Hablamos aquí de intercambios químicos. Listo, criatura. Ahora vamos a hablar, ya hemos hablado de esas reacciones. Ahora vamos a hablar de otra clasificación. Hemos visto según el mecanismo de reacción. Ahora vamos a hablar de según su energía, según la variación de energía. Y justamente es lo que te estaba mencionando hace ratito. Te dije que íbamos a hablar de las... Mi amigo me preguntó, ¿cuándo vemos el triangulito? Dijo, ¿no? Ahorita vas a ver el triangulito, ¿ok? Ahorita vamos a ver el triangulito. Hablamos entonces de una segunda clasificación, ya no como según el mecanismo de reacción, sino según la energía involucrada. Entonces, las reacciones también se pueden clasificar según la energía involucrada. Según la energía involucrada. Antes de enseñarte las reacciones según la energía involucrada, tienes que saber algo que probablemente no conoces. Tienes que saber, espérame un poquito, por favor. Tienes que saber qué es entalpía, ¿ok?
Entonces vamos a hablar del concepto de entalpía. Antes de hablar de la clasificación, tienes que saber qué es entalpía. De hecho, la energía en las reacciones es parte de todo un capítulo que vas a ver en la universidad. Se llama termoquímica. Analizar la energía que hay en cada reacción química recibe el nombre de termoquímica, que es un capítulo que vas a ver cuando seas cachimbo en tu primer ciclo en la universidad. ¿Okay? Ahí analizamos las variaciones de energía para cada reacción. Pero la energía no solamente es de un tipo, hay varias maneras en las cuales se manifiesta la energía. Una de ellas es el calor, otra de ellas es el trabajo, por ejemplo. El trabajo también es una forma de energía. Es igual al calor, solo que se diferencia porque provoca un desplazamiento, nada más. Sí, pero también es una forma de energía. Entonces, la energía se mide de varias maneras. Se mide como entalpía, se mide como energía interna, se mide como entropía y se mide como energía libre de Gibbs. Hay varias maneras. No te vayas a rayar. Solamente tú tienes que saber a la entalpía nada más por esta vez. Sí, por esta vez. Más adelante vas a ver más formas. Ahora, ¿qué cosa viene a ser la entalpía, criaturita? La entalpía es un calor, es energía, te estoy diciendo, tiene que ser calor, pero es un calor liberado o consumido. La definición exacta es la siguiente. Es calor liberado o consumido. Es el calor liberado o consumido en una reacción química. A presión constante. Pero no le voy a poner a presión constante porque para ti todos son a presión constante. Sí, ya en la universidad te van a decir que no, la presión no es constante. A veces puede variar dependiendo de las condiciones del laboratorio. ¿Ok? Entonces, lo real es que es calor liberado o consumido a presión constante en una reacción química. Yo no le voy a poner a presión constante, lo voy a dejar ahí nada más. Porque quiero que me entiendas la idea. ¿Cuál es la idea de entalpía entonces? Medir la entalpía en una reacción me ayuda a saber si mi reacción es exotérmica o si mi reacción es endotérmica. Me ayuda a saber. Ahora, cada sustancia, si tú buscas en la un valor de energía a cierta temperatura. Y esto ya está calculado de manera experimental. Hay tablas enormes, tablotas, tablas grandes, donde cada sustancia tiene su propio valor de entalpía. Tú no te vas a preocupar por eso, no vas a calcular nada. Te dije que aquí no calculamos, no vemos los valores de energía. Solamente vamos a usar el concepto para reconocer cuando una reacción es exotérmica o cuando una reacción es endotérmica. Nada más. No vas a calcular números, no vas a trabajar con valores, no vas a decir, oye, 4000 kilojoules de energía por cada mol. No, eso no vas a decir. No te rayes, ¿ok? No voy a usar valores, solamente vas a saber conceptos para identificar si hablas de exo o hablas de endo. Nada más. ¿Me estás mareando ya? No, tranquilo, mira. Es sencillo. La entalpía, entonces, es el calor liberado o consumido en una reacción química a presión constante. ¿Ok? En base a esa entalpía, nosotros vamos a usar este indicador, que se llama la variación de entalpía, que completo sería delta de H. Significa variación de entalpía. ¿Y cómo lo calculas? Lo calculas con esta formulita. Mira que te voy a enseñar la formulita, pero no vas a usar la formulita a nivel pre, tranquilo. Es la entalpía que hay en los productos menos la entalpía que hay en los reactantes. Entonces, si yo quiero saber, por ejemplo, la entalpía de esta reacción, tengo que saber la entalpía que hay en los productos y le voy a restar menos la entalpía de los reactantes.
En cristiano, la energía que tienen mis productos los voy a sumar y le voy a restar la energía que tienen mis reactantes. Entalpía es energía, solo que tiene ese nombre. ¿Sí? Entalpía es un tipo de energía. Entonces, si yo tengo la energía de los productos y le resto la energía de los reactantes, estoy calculando esto de acá, que es el delta de H. A esto le llamamos variación de entalpía. Ahora, tranquilo porque no vas a restar nada. No vas a restar nada. ¿Ok? Solamente a este simbolito lo voy a usar para reconocer reacciones. Mira. Cada vez, criatura, cada vez que tú veas esto de acá, espérame, ahorita lo pongo. ¿Cómo reconocer entonces a nivel academia si una reacción es exotérmica o endotérmica? ¿Cómo reconocer que una reacción es exotérmica o endotérmica? Es de esta manera. En función a las delta, ojo que esto no es hidrógeno, ¿ah? Estoy diciendo entalpía, mejor lo voy a poner acá. Entalpía. Esto no es hidrógeno, es entalpía, es otra cosa, no es hidrógeno. No es hidrógeno, ten cuidado, ¿ah? Ten cuidado, criatura, no es hidrógeno, no estoy diciendo que es hidrógeno, es entalpía, H, es un símbolo. ¿Ok? Amiga Chiarita, es un símbolo. ¿Ok? Entonces, en base a esta entalpía, puedo clasificar, según la energía involucrada, a las reacciones en dos tipos. Vamos a hablar entonces de la primera reacción, las reacciones exotérmicas. ¿Cuándo una reacción es exotérmica? Una reacción es exotérmica cuando libera energía a su entorno. Es una reacción que sirve para liberar energía. Característica de la endotérmica, entonces, es que libera energía, como por ejemplo esta de acá, que es una reacción de síntesis, libera energía. Una reacción exotérmica libera energía a su entorno, al medio ambiente, a su medio. ¿Ok? Libera energía a su entorno. ¿Y cómo lo vas a reconocer en una reacción con esta cosita de acá? ¿Por qué? Porque en las exotérmicas la variación de entalpía es un número negativo, menor a 0. Esa es la característica principal de una reacción exotérmica. Este delta de H tiene que ser menor a 0. Por ejemplo, digamos, solamente digamos, no te voy a poner un valor real, a no ser que lo busque por internet, un valor real. Sí, digamos, voy a poner solo un ejemplo, ¿ok? Solamente voy a poner un ejemplo. Si tú tienes, a ver, te pongo por aquí. Ñam, 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 ñam. Ya, esta de acá, ¿ok? Esta de acá. Digamos que la reacción está así. Digamos que la reacción está así. ¿Está bien? Y acá hay una comita y ves esto. Delta de H igual a menos 500. Es un ejemplo, ¿eh? No es que la energía sea exactamente 500. Yo estoy poniendo un ejemplo cualquiera. No sé el valor real, no lo recuerdo. ¿Sí? No estoy poniendo un valor real. Solamente quiero que tú lo interpretes. ¿Qué significa? Cada vez que tú tengas la reacción y veas que esto es menos negativo, cada vez que en una reacción veas que esto es negativo, significa que esa energía está siendo liberada a su entorno. Significa que esto es negativo y se va al medio ambiente. O sea, esta reacción, en mi ejemplo, es un ejemplo, ¿ah? ¿Cuánto de energía está liberando a su medio ambiente? 500 kilojoules por cada mol. ¿Sí? Es energía que se va.
que se libera. Si esto fuera positivo, no puedes decir que es exotérmico, sería endotérmico. ¿Sí? Entonces, todas las las que liberan, tienen que tener su entalpía negativa. ¿Está bien? Esa es la característica principal. Por eso es que usamos este concepto. Ahora, si tú quieres ser un poco más analítico, voy a hacer este ejemplo, no te vayas a marear. ¿Ah? Digamos que aquí la energía es, se me ocurre, 300. O se me ocurre, perdón, 800 kilojoules. Entre los dos su energía. Es un ejemplo nada más, ¿ah? 800. Y aquí la energía es solamente 300. ¿Qué pasó? Tú no puedes tener aquí 800 y aquí 300, porque existe un principio que se llama conservación de la energía. La energía no va a desaparecer. No se crea ni se destruye la energía, así como la masa. No se va a ir. Si acá tengo 800, acá también debería haber 800, pero no hay. ¿Por qué no hay? Porque hay 500 que ¿a dónde se han ido? Al medio ambiente. ¿Y cómo sabes que es 500? Fácil, porque yo apliqué esta fórmula. ¿Qué dice la fórmula? La entalpía de productos menos la entalpía de reactantes. La entalpía de productos menos la entalpía de reactantes. ¿Y eso cuánto me da? Menos 500. El hecho de que en los productos haya menos energía y en los reactantes haya más, ¿qué significa? Que esa reacción tiene que liberar energía al medio. Si había 800, acá también debería haber, pero no hay, solo hay 300. ¿Eso qué significa? Que 500 se ha ido al medio ambiente bajo la forma de calor. Entonces, esa es la manera de analizar. Ahora, tú no vas a trabajar con números en el examen de admisión, no te van a poner números, así que no te rayes. Solamente lo expliqué para que entiendas la lógica, por conservación de la energía, obviamente. Entonces, cada vez, criatura, que en una reacción tú encuentres esto negativo, ¿qué significa? Que se ha ido al medio ambiente. Nada más, no te tienes que rayar. Dime, mamá. Si fuera positivo sería endotérmica. Todavía no hago lo positivo. ¿Sí? Si fuera O sea, positivo, sería endotérmico. Muy bien, criatura. Creo que fue mi amiga entonces, si Vilma. miro que es negativo, o sea, ya significa que Tienes ha que ver. liberado. Que ha Exacto. liberado. Ah, ya. Exacto. Gracias. En la reacción te lo van a dar. Te van a dar esto así, negativo o positivo. Tú solamente tienes que decir si es exotérmico o endotérmico. Nada más, no tienes que hacer nada más. Si es que ves que es un número negativo, ajá, se fue. Se fue, es exotérmico. Ahora, espérate. No es la única manera en la cual la puedes ver. Otra manera, no vaya a ser que te agarren en esto, otra manera en la cual la puedes ver es así. Cuando la energía está en los productos. Mira que ya no dice entalpía, no dice delta de H, solamente dice que en los productos también hay 500 joules de energía que se está yendo. Entonces, lo que es negativo es la entalpía. Cuando la entalpía es negativo, es exotérmico. Pero otra manera de expresar esta ecuación sin usar la entalpía es decir que aquí en los productos hay 500 joules de energía. Entonces, la misma reacción la puedo expresar usando su entalpía y recordando que esto es negativo o poniendo la energía en los productos. Ambos son lo mismo, exotérmico. Ahora, vamos a hablar de reacciones muy comunes a nivel exotérmico. La más conocida de todas, la que tú usas para cocer tus alimentos. Hablamos de la famosa reacción de combustión. Profe, Dime, mamá. supongamos que me da el segundo ejemplo donde usted ha puesto que va integrado, o sea, ajá. ¿Ya? O sea, yo cómo voy a saber que es exotérmica, porque es más. Porque está en los productos. Ah, ya sé si están en los productos exotérmica. Si está en los... ¿Qué pasaría si fuera así?
¿Has liberado o has consumido energía? He consumido. He consumido. Ahí ya no sería Están los exotérmica. sería- reactantes. ¿Estarían los reactantes? Está en los reactantes. Entonces endotérmica. Es endotérmica. ¿Sí? Ay, ay, ay. Ay, ya, profe, gracias. ¿Segura? ¿Segura? Sí, profe, sí, sí, sí. Ya está, muy bien. Entonces, esto, ojo, no te vayas a marear, ¿ah? No vayas a creer que te estoy diciendo, oye, entonces, ¿es negativo o positivo? ¿A cuál le hago caso? No, no, no. Negativa la entalpía. Esta cosita negativa. Entalpía negativa. A esto me estoy refiriendo. Y si no me dan la entalpía, te van a dar la energía en los productos. ¿Sí? Una de las dos te van a dar. Ambas es lo mismo. Los dos es lo mismo. ¿Sí? Ahora, vamos a hablar de reacciones exotérmicas especiales. La más conocida de todas es la combustión. Una combustión es especial porque requiere de dos cositas, el combustible y el comburente. El combustible y el comburente son los reactantes. Normalmente el combustible es una sustancia orgánica, la que tú usas, por ejemplo, el gas para tu cocina. Imagínate, por ejemplo, el gas propano, ¿sí? El propano. ¿Tienes el propano? El propano es un gas que se usa mucho como combustible, sobre todo a nivel de las casas, tu gas de cálida o tu balón de gas Solgas, o ya si cocinas con leña, ya tu leña, no hay problema, ¿ok? También tu leña, porque tu leña también tiene compuestos orgánicos que son combustibles. Cualquiera vale, ¿ok? Yo voy a usar el gas. Ahí tienes propano. Entonces, el propano es el combustible y va a reaccionar con el oxígeno que se llama comburente. Combustible más comburente van a reaccionar y me van a dar CO2 y agua. Cuando en la reacción tú tengas CO2 y agua, a esta combustión la llamamos combustión completa. Completa. Combustión completa. Si hay una completa, tiene que haber también una incompleta. Claro que hay incompleta. Tenemos entonces por aquí, muy más abajito voy a poner una combustión incompleta. ¿Qué diferencia a una combustión completa de una combustión incompleta? Yo te leo, o activa tu micro si es que quieres. ¿Qué caracteriza o qué diferencia a una ¿Podría combustión? ser Dime. que en la completa se libera agua? Dime. No te escuché ¿Y la bien. Libera diferencia agua. podría ser el agua? Ya. Monóxido de carbono. Gracias. El hollín. El carbón. Muy bien. Mira, la diferencia entre estas dos. Primero, la primera diferencia es que la combustión completa requiere oxígeno en exceso, en abundancia. En cambio, en una combustión incompleta, el oxígeno está en menor cantidad. Hay una deficiencia notoria de oxígeno. Eso pasa mucho, por ejemplo, cuando tú tienes una velita o ya en tu cocina, ¿ok? No sé si tienes tu cocina. Tienes una cocina, ¿ok? Ves que la cocina tiene una llama azulita y luego colocas una olla encima y si ves el fuego cambia de color y se vuelve medio amarillo, ¿sí? Eso pasa porque estás estorbando un poco el acceso al oxígeno, estás estorbando el suministro de oxígeno. Si el oxígeno es deficiente, la reacción completa se convierte en incompleta. Y otra característica es que ya no produces CO2, produces CO. La combustión incompleta es más contaminante. Es por eso que los carros que tienen el motor malogrado contaminan más, porque no liberan CO2, liberan CO. Y el CO es mucho más contaminante. Ahora, otra característica es que no solamente es CO, también vas a formar hollín. A este carbono es carbón, es esa cosita negra que se pone en tu olla
o en tu tetera, o de repente en el tubo de escape de tu carro, si tienes carro y tu carro tiene el motor malogrado, va a botar un humo negro, porque ahí hay carbón, hay hollín. Pasas tu dedo por ese tubo y está todo ennegrecido. ¿Por qué está ennegrecido? Porque se ha depositado hollín. ¿Y por qué? Porque tu motor está haciendo una mala combustión. La combustión es incompleta. ¿También libera agua? Sí, claro, también libera agua. Estas son las diferencias entonces entre una combu y entre una incompleta y una completa. Ahora, ¿los dos liberan energía? Sí, claro, los dos. La diferencia es que una combustión completa libera mucha energía, mientras que una incompleta libera poca energía, menos energía. El poder calórico, el poder energético de una combustión completa es superior que si la combustión fuera incompleta. Otra característica es que el fuego que desprende esta reacción es un fuego que tiene una llama azul. Si tú tienes una cocina nuevecita, recién compradita, y lo enciendes por primera vez, vas a ver que la llama de la hornilla de la cocina es azulita, muy azulita, ¿ok? Eso es porque su combustión está en perfectas condiciones. Es una combustión completa. La llama se llama llama azul o también no luminosa. Se le llama no luminosa. En cambio, si la combustión es incompleta, la llama es amarilla. Oye, estás sancochando papa y cuando sancochas papa el agua salta y cae a la hornilla. ¿Y no ves que la llama empieza a cambiar de color? ¿Alguna vez has echado agua al fuego y ves que cambia de color? Es porque ahí estás interrumpiendo el suministro de oxígeno y el oxígeno le está llegando en menor proporción al combustible y se da una combustión incompleta. La llama es azul. Oh, perdón. Amarilla. La llama es amarilla. A esta llama amarilla le llamamos llama amarilla o luminosa. Llama amarilla o luminosa. Entonces ahí tenemos varias diferencias. Suministro de oxígeno. En la completa hay exceso de oxígeno, aquí hay deficiencia de oxígeno. Productos, aquí se libera CO2, dióxido de carbono, y aquí se libera monóxido de carbono. Aquí hay hollín, aquí no hay hollín. Aquí la energía es muy alta, aquí es menos la energía. Vamos a poner más energética, es más energética. Esas son las características de una combustión. Así que si tu cocina, tú la enciendes y su llama es medio amarillenta, es porque tu cocina está funcionando mal, estás gastando combustible en vano, porque la energía que obtienes es menor, mándala a reparar, por favor. ¿Ok? Estás gastando mucho combustible. ¿Ya? Esta entonces es más o menos algunas de las diferencias entre combu completa y combu incompleta. Una vez que hemos hablado de una reacción exotérmica, ahora sí vamos a lo que me estaba pidiendo mi amiga Vilma, una reacción de tipo endotérmica. Así como hay exotérmica, también hay reacciones de tipo endotérmica, que consumen. Estas sí consumen energía. Consumen a la energía. Aguanta, ¿cómo que consumen? Sí, lo que pasa es que para poder darse reacciones de tipo endotérmico, no reaccionan así solitos. Requieren una ayudita, un ayudín. ¿Y cuál es el ayudín? Una energía adicional que hay que suministrar. Entonces, las reacciones de tipo endotérmica no liberan energía, consumen energía. Y si consumen energía, vas a ver que se caracteriza por que la variación de entalpía es un número positivo, mayor a 0. Es positivo, mayor a 0. ¿Ok? Voy a borrar esta partecita, ¿ya? ¿Cómo vamos con el tiempo? Oh. ¿Tienes, me parece, geometría hoy día? Confírmame. Sí, profe, geometría. Uy, rayos. Y escúchame rapidito, ¿ah? Escúchame. La llama azul, amiga Briana,
llama azul, aquí está, exceso o abundancia de oxígeno. Igual lo voy a tomar foto, ¿ok? Exceso de oxígeno, bastante oxígeno. Acá no, aquí hay una deficiencia de oxígeno. En la reacción, químicamente, ¿cómo lo reconoces? Porque en la completa hay CO2, en cambio en la incompleta hay CO y además hay OG. ¿Sí? Esa es básicamente la manera más sencilla de reconocer. Porque no te van a hablar mucho de la llama, ni de la energía, ni nada de eso. Vas a fijar en estos productos. Si es CO2, completa. Si es CO, incompleta. Voy a tomarle fotito. No te preocupes, criatura, porque vamos a... La siguiente semana vamos a tener como que una especie de semana de repaso y ahí vamos a aprovechar para poder resolver la mayoría de problemas que podamos. Y si llegamos a acabar todo el libro, te voy a dar un material adicional. ¿Ya? No te preocupes. Ya le tomé yo. Ahorita yo te paso la foto. Hoy día mismo lo subo al grupo, no te preocupes. No me Doctor, voy a olvidar. Dime, criatura. ¿qué dice donde combustión completa, deficiencia ¿de qué? Oxígeno. O2. Muchas gracias, O2. profe. Oxígeno. Gracias. Oxígeno, de nada, criatura. Ahora, rápidamente, un par de ejemplitos de una combustión, o perdón, de una reacción endotérmica, y con eso te dejo libre, ¿ya? Entonces, en una reacción endotérmica, por ejemplo, una reacción endotérmica es, a ver, espérate, la formación de ozono, ¿ok? La formación de ozono es una reacción que usa energía, en este caso energía de las luces ultravioletas, ¿ya? Entonces, cuando tú tienes oxígeno, el oxígeno se puede convertir en ozono. Tranquilamente, el oxígeno se convierte en ozono. Es una reacción química también. Hacemos un balance, el balance sería K3 y K2. Este tipo de reacciones se van a caracterizar porque lo que vas a ver aquí es que la variación de entalpía es positiva. No estoy poniendo acá cifras ficticias, por si acaso. No vaya a ser que tú lo encuentres después en la internet y pienses que yo me he equivocado. No, estoy inventando. Eso es cualquier cosa. Es inventado, ¿ok? Es inventado. Por ejemplo, acá se me ocurre 4.000 kilojoules por mol. Cuando tú veas en una reacción y te dan la variación de entalpía y esto tiene el signo positivo, ¿qué significa? Que es una reacción endotérmica que consume energía. ¿Sí? Que consume energía. Y listo, criatura. Entonces, hasta ahí te he ayudado para que ya vayas a tu clasecita. Yo me demoro. Perdóname, discúlpame. Profe, profe, Listo, dime. ¿habrá evaluación este domingo? Sí. Profe. Ya, profe, ya, gracias. Cuídese. Listo, chicos, cuídense. Nos estamos Profe. viendo. ¿Qué pasó? ¿Dónde hace la evaluación? Yo no sé, no estoy en el grupo tampoco. ¿Eres nuevo? No, solo que no estudié durante un tiempo. ¿Más viejo? No, ¿Quién es? Carlitos, profe. Carlito, ¿dónde estabas? No, es que tuve algo y la cosa es que no pude estudiar durante un tiempo. Ya, vas a entrar a esta página, a este grupo de Facebook. Y ahí yo ya te voy a aceptar y ahí voy a subir la evaluación el domingo a las 7:30 de la noche.
Ya, gracias, profe, gracias. Listo, chicos, nos estamos viendo, cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana. Pero voy a subir ahorita las fotos para que repases, porque estoy seguro de que tú eres un niño que repasa. Espero que seas. Listo, criatura. Profe, en el chat, Gracias, profe. en el chat le escribí, Cuídense en el chat le mucho. ¿Qué pasó, mamá? Anda, tu clase de... le escribí en el chat. Así, no, nomás léalo. ¿Qué voy a leer? Ah, ok. Chao, chicos, cuídense. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, criaturas de Dios. Profe, ¿esa evaluación es obligatoria? No, 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 para nada, para nada. De hecho, es algo, de hecho, no es una sugerencia mía, ustedes lo sugirieron. No sé si recuerdas que lo sugirieron ustedes, o no estabas. Es que, no estaba. Ah, No, es nuevo. pero no. No, ya voy, ya 2 semanas. Esta sería mi segunda semana. Ah, ok, sí. Los chicos pidieron que les hiciéramos una evaluación aparte para como que ir probando, para ir entrenándolos y ya. Entonces estamos dando una evaluación, pero eso es libre, no es obligatorio, es solamente para los que quieran. Nada, Ah, ya, profe, gracias. ya. De nada, de nada, de nada.